función de análisis acústico, luego entra un almacén de léxico fonológico, luego llega el sistema semántico, y cómo podemos repetir palabras, pseudopalabras. O sea, a mí me pareció tan impresionante saber que diferentes sistemas se están activando cuando hacemos algo, ¿sí? Entonces, entender esto, bueno, de hecho me ayudó a pasar la asignatura, pero es algo así como yo tomé el modelo neurofisiológico de Jastreboff, ¿no? O sea, me gusta esta explicación que él da, ¿vale? Entonces, bueno, eso fue como un ejemplo de lo que vimos en esa asignatura que les comenté, pero parte para poder explicar lo que está sucediendo, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta ciertos elementos de este modelo neurofisiológico. O sea, los tenemos que tener así como profesionales súper claros y poder transmitírselo a los pacientes, obviamente, en el lenguaje y de la manera que ustedes ya vean, ¿no? O sea, o cómo se sientan ustedes más cómodas o cómo creen que el paciente puede entenderlo. Y es así, cada uno va adoptando su propio como speech, por así decirlo, ¿no? Igual cuando explican el tema de cómo salió el resultado de una audiometría o explican qué tecnología va a ser mejor o no para el paciente. O sea, cada uno tiene su estilo, ¿no? De transmitir esta información. Pero creo que si les transmito estos elementos claves, si ustedes los comprenden, ya ustedes luego, cuando hagan la consejería, pueden utilizarlos y poder transmitir esta información de la manera que más crean conveniente, ¿vale? Entonces, estos elementos son cómo se clasifican los sonidos, qué son los reflejos condicionados, qué es la percepción selectiva y, obviamente, la terapia sonora y qué papel tiene en todo eso, ¿no? Porque quieran o no, ustedes de cierta manera van a utilizar ya sea audífonos, si es que la persona tiene pérdida auditiva y sus audífonos, y la marca Widex tiene una base de sonidos muy buena también, ¿no? Que ayuda muchísimo para la terapia sonora. Entonces, también es importante explicar al paciente el por qué tienen que colocar esta terapia sonora y qué efecto va a tener o qué van a producir con esto, ¿vale? Empecemos por cómo se clasifican los sonidos, ¿ok? Muy bien, pues entonces, ¿qué pasa cuando nosotros percibimos un sonido nuevo, ¿vale? Este sonido nuevo va a ser, voy a utilizar aquí el puntero, ¿sí? Este sonido nuevo obviamente va a ser procesado, o sea, va a ser enviado desde la cóclea, ¿no? Y va a llegar a un nivel subconsciente, que se llama audición subconsciente. Ahí va a ser detectado esta información, ¿sí? Como es un sonido nuevo y algo que nunca habíamos escuchado antes, el cerebro va a dejar que esa información pase a un nivel, digamos, consciente para que pueda ser comparado con aquellos sonidos que tenemos almacenados en nuestra memoria, ¿sí? Si es que no encuentra un patrón similar de esa información que ha llegado, entonces va a ser evaluado ese sonido, ¿sí? Y al ser evaluado podemos tener diferentes reacciones. ¿Y estas reacciones cuáles pueden ser? Puede ser una reacción neutra, es decir, de indiferencia hacia ese sonido. Puede ser una reacción positiva, placentera, o puede ser una reacción negativa o desagradable, ¿sí? Mientras esto sucede, mientras activamos estas reacciones, de cierta manera se va activando también nuestro sistema límbico y nuestro sistema nervioso autónomo, ¿sí? Sobre todo también esta reacción que vamos a tener y la conexión que va a tener este sistema, digamos, el sistema nervioso, ¿no? Autónomo, que es el que, acuérdense, prepara nuestro cuerpo para tener una reacción coordinada, ¿no? Con el evento, y también tiene que preparar la musculatura para poder girar nuestro cuello hacia ese sonido, digamos, ¿no? Entonces, va a haber una serie de activación de varios sistemas, ¿no? Varias redes para poder actuar de una manera consistente a lo que nos provoca ese sonido, ¿vale? Entonces, supongamos pues que ese sonido fue clasificado como un sonido neutro, o sea, indiferente. ¿Qué va a pasar? La próxima vez que se dé este sonido, ya no va a ser un sonido nuevo, va a ser un sonido familiar, pero no va a ser significativo. Por lo tanto, esta activación, es decir, sobre todo con la repetición constante de este estímulo, cada vez el sistema límbico, el sistema nervioso van a, digamos, activarse en menor medida, ¿sí? Y ya, como no tiene esa significancia, ¿no? Esa importancia, ese sonido,
ya no es necesario que sea percibido a nivel, a nivel consciente, ¿sí? No sé si, creo que hay un micrófono abierto, ¿escucho algo o hay una pregunta? ¿No, Luisa? No. Bueno. No, señora, estoy viendo el micrófono. Vale. Bueno, entonces, ¿qué pasa si este sonido, sin embargo, va a ser clasificado como un sonido que sí es significativo, ya sea de una manera positiva o de una manera negativa? Quiere decir que cada vez que sea percibido, este sonido siempre va a empezar a generar esa reacción que fue acorde a lo que, cómo lo hemos clasificado, ¿sí? Cómo lo ha clasificado el sonido. Entonces, esta parte es súper importante porque es así como el cerebro decide cómo va a reaccionar hacia el sonido del tinnitus, ¿sí? Y acordémonos, y el primer día también vimos un poquito de números o de información concreta, ¿no? Y de lo que muestran los estudios, que la mayor parte de personas que perciben el tinnitus no tienen una reacción adversa, no tienen una reacción negativa y pueden habituarse fácilmente, ¿no? Entonces, aquí es donde es importante que expliquemos al paciente este proceso por el que atraviesan todos los sonidos, esa evaluación que hace nuestro cerebro cada vez que va a detectar un sonido que es algo nuevo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos esta explicación de por qué el tinnitus, como fue clasificado como algo negativo y generó, porque nos generó estas reacciones negativas, empieza a, cada vez que se produce, a generar y a reforzar estas reacciones negativas y, por lo tanto, reforzar esa activación del sistema emocional y el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Muy bien. Ahora, sobre los reflejos condicionados. ¿Por qué es importante saber cómo los reflejos condicionados también influyen en digamos, sentirnos molestos por la presencia del tinnitus? ¿Sí? Y vamos a poner aquí un ejemplo, y nuevamente les digo, esto se los explico con ejemplos míos, pero tal vez ustedes van a tener luego muchísimos más ejemplos que ponerle al paciente, ¿no? Pero digamos que yo percibo, me compro una blusa, ¿sí? Que es el estímulo, me compro una blusa porque voy a ir a una entrevista de trabajo. Bueno, y me pongo esa blusa para ir a esa entrevista, voy a la entrevista, pero en la entrevista me va súper mal, ¿no? Me hacen sentir avergonzada, me siento súper, no sé, mal, ¿no? Porque me fue súper mal en la entrevista y todo. Entonces, mi reacción por esa entrevista va a ser, obviamente, sentirme decepcionada, triste, desmotivada, etcétera, ¿sí? Entonces, si es que yo abro mi closet y veo esa blusa, por más que yo ya no pase nuevamente por esa situación desagradable que pasé, que fue esa entrevista, yo al ver la blusa solamente ya empiezo a sentir esas reacciones que sentí en ese momento, ¿sí? Y creo que nos ha pasado con muchos estímulos, de hecho hay hasta olores, ¿no? Hay algún perfume que tú hueles y te transporta como una época donde fuiste muy feliz y como que te revives esas emociones o al revés, ¿no? Con cosas que son negativas, ¿no? Entonces, este tipo de reacción sin un refuerzo es lo que se llama ya un reflejo condicionado, ¿sí? Entonces, a veces esta asociación temporal es suficiente para que se cree este reflejo condicionado. ¿Y qué me refiero con asociación temporal? Es decir, no es que la blusa haya sido la causante de esta reacción, sino fue ese refuerzo que ocurrió en el momento que me puse la blusa, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tinnitus es algo que nosotros percibimos, ¿sí? Y muchas veces esa percepción, acuérdense que percepción no necesariamente ocurre a nivel consciente, sino ocurre también a nivel, digamos, subconsciente, o sea, está siendo percibida esta hiperactividad, pero todavía no somos conscientes de ella. Pero ocurre que hay un momento donde tengo un evento emocional negativo, ¿no? Que me genera miedo, peligro, o estoy simplemente pasando por una situación de estrés, ¿no? Eso me genera cierta reacción y como ocurren a la vez, o sea, son dos eventos que ocurren al mismo tiempo, ahí hablo de asociación temporal, ¿sí? Ya no hace, digamos, no hace falta que ocurra nuevamente
ese estado o esa situación que me generó ese estado emocional. Simplemente es como que ya el tinnitus se asoció a esa reacción y cada vez que se detecta el tinnitus ya provoca esa reacción, ¿no? Que es producto de la activación del sistema límbico y del sistema emocional. Entonces, ahí es donde el tinnitus, o sea, ya de solo sentir el tinnitus puedo provocar esa reacción, aunque ya no esté ese refuerzo, ¿no? Y es ahí donde probablemente, ¿no? Y esa es la mayor explicación que yo encuentro cuando los pacientes me dicen, pero mira, yo es que tengo esta pérdida auditiva hace tanto tiempo, pero a raíz de la pandemia y que estuve encerrada y que no sé qué, me empezó a sonar, etcétera, ¿no? Y uno dice, es que a ver, no creo que en la pandemia esta pérdida se haya provocado, ¿no? Y sobre todo si ves una presbiacusia. Entonces, ahí es donde tú puedes asociar que tal vez esta hiperactividad relacionada con el tinnitus ya estaba presente, pero al momento de darse un evento emocional tan fuerte como fue la pandemia, se hizo como una conexión, digamos, ¿no? O sea, se condicionó a que el tinnitus fuera parte de esa reacción y por lo tanto se generó la conciencia de este sonido, obviamente la evaluación de este sonido y la reacción negativa consecuente y el inicio tal vez de ese círculo vicioso, ¿sí? Yo me acuerdo así clarísimo a una de mis pacientes que era una enfermera y era enfermera durante tal vez 40 años y justo en la época de la pandemia la tuvieron que dejar en casa porque tenía ya una edad que era como una población de riesgo, ¿no? Y lo que ella me indicó fue que cuando empezó a estar en casa, dice que las primeras 2 semanas todo bien, todo chévere, porque pues para ella era como estar de vacaciones, pero conforme iba pasando el tiempo se empezó a dar cuenta de que empezaba a escuchar un sonido, ¿sí? Y ese sonido cada vez le daba más atención y le empezó a preocupar. Y lo gracioso, o lo anecdótico, mejor dicho, era que en un momento ella me comenta que su nieta se accidenta y tuvo que llevarla de emergencia al hospital donde ella solía trabajar. Y me dice, entré a la emergencia y fue como que mágicamente ese sonido desapareció, ¿no? O sea, es ese vínculo, como vemos, tan fuerte que hay con la parte emocional, que es lo que puede disparar, ¿no? Y como les dije la vez pasada, ¿no? De hecho, uno de los mayores detonantes para ser conscientes del tinnitus es una situación de estrés, una situación de preocupación, ¿vale? Entonces, todo esto viene dado por estos reflejos condicionados. Estos reflejos condicionados, una vez se adquieren, no es fácil desaprenderlos, ¿no? Es como cuando, no sé si las que manejen auto aquí en este grupo, y ustedes están manejando y ven la luz de freno del carro de adelante y ven que se enciende la luz roja, ustedes automáticamente pisan el freno. O sea, ni siquiera lo piensan, lo razonan, lo evalúan, no, es como un reflejo pisar el freno, ¿sí? Entonces, básicamente aquí es como que escuchar el tinnitus ya, el reflejo es sentir esa reacción negativa, ¿no? Esa activación de la parte emocional y activación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces, otra parte muy importante va a ser nuestra percepción selectiva, ¿sí? Y esto es algo que también tenemos que explicar y como ven, yo utilizo muchos ejemplos de cómo suceden estas cosas, ¿no? Porque explicarlo de una manera no sé, tal vez teórica o compleja, ¿no? O sin poner ejemplos que estén relacionados con el día a día o con cosas que experimentamos todos, es tal vez para el paciente un poco más difícil, ¿no? De poder comprenderlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta poner ejemplos muy cotidianos y que probablemente el paciente ha pasado por eso, ¿no? Entonces, uno de ellos es la percepción selectiva, ¿sí? Y aquí, pues, el ejemplo, ¿no? Supongamos, pues, que él es Andrés. Andrés está, como ven, en un bar, está conversando con sus amigos, está, mira, en este momento incluso está teniendo una conversación, está abstraído en la conversación, hay ruidos alrededor, hay música, hay gente conversando, perfecto, ¿sí? Esa es la situación donde está Andrés. En un momento dado, él, pues, el hombre que está atrás de él contesta el teléfono y dice, hola Andrés, ¿no? ¿Qué va a hacer Andrés en ese momento? Al escuchar su nombre, automáticamente va a girar, ¿sí? Para saber, alguien me está llamando, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente, ¿no? Que digamos, el estímulo, Andrés,
para el cerebro, o para Andrés en este caso, es muy importante porque es su nombre. Y a pesar de que todo el tiempo su sistema auditivo ha estado procesando muchísimos sonidos, él no estaba atento a todas las conversaciones que sucedían. Sin embargo, cuando ocurre un estímulo que sí es importante y significa algo para la persona, ese estímulo va a pasar al nivel consciente y es ahí donde va a tener una reacción. Andrés, que va a hacer, pues, obviamente girar, ¿no? Hacia su nombre, ¿no? Entonces, aquí es importante recalcar que la selección, o sea, nuestra atención siempre va a ir hacia lo más importante, ¿sí? A nivel subconsciente se van a seleccionar estos estímulos que son importantes para nosotros y aquellos que no se van a ignorar, van a ser parte del ambiente y nuestro cerebro no le va a dar atención, ¿sí? Y esto, pues, es por un tema de economía funcional. No podemos estar atentos y alertas a todo lo que nos sucede. Yo pongo otros ejemplos también sobre, pues, la atención que le damos y creo que también en todas las clases que han llevado de la terapia Zen han visto que también ponen ejemplos como el anillo en el dedo, ¿no? El reloj en la mano, la ropa que usamos, etcétera. Los lentes también, y me gusta dar esos ejemplos porque sí el paciente se siente identificado, ¿no? Entonces, sabemos que a nivel subconsciente llegan muchos estímulos sensoriales, pero simplemente el cerebro no nos informa de todos, a no ser que tenga un significado o que sea clasificado como algo malo o que nos esté molestando o algo, ¿sí? Ahí recién nos podría dar atención, pero si no, pues es un estímulo que pasa completamente desapercibido, ¿sí? Entonces, saber que esto ocurre con el tinnitus, que cuando el tinnitus es clasificado como algo importante, pues no puede ser ignorado simplemente. A nivel subconsciente, esa información tiene que llevar al consciente porque es su trabajo, digamos, ¿no? Darnos información de aquello que es importante. ¿Ok? Y el rol de la terapia sonora. Y punto, digamos, este elemento de la consejería, a mí me gusta mucho explicarlo con un ejemplo, ¿no? Y probablemente muchos han escuchado este ejemplo, ¿no? Entonces, yo siempre digo a mis pacientes, supongamos que estamos en una habitación oscura, completamente, no nos podemos ni siquiera ver las caras, y yo enciendo una vela, ¿no? ¿Qué va a pasar si miramos directamente a la llama de esta vela? ¿Qué nos va a parecer? Súper intensa, fastidiosa, incluso nos va a molestar en la vista, ¿no? Mirarla directamente. ¿Mm? Pero ¿qué pasa si yo enciendo la luz de la habitación? ¿Cómo me va a parecer esa luz de esa vela? ¿Igual de intensa? No, ¿verdad? Pero yo acaso modifiqué la intensidad de la luz de la vela? Tampoco. Es la misma intensidad, la misma vela, solamente que al encender la luz hay menor contraste, ¿sí? Entonces, es ahí donde podemos nosotros, digamos, al variar el contraste, podemos disminuir esa percepción de esa intensidad, ¿no? Ya no me parece tan intenso, no me parece tan molesto. Pues justamente ese es el papel que cumple la terapia sonora y es reducir el contraste, ¿sí? Al reducir el contraste, voy a impedir que el tinnitus active esos otros sistemas del cerebro que generalmente se activan cuando yo soy consciente del tinnitus, ¿no? Y esa es la razón también por la que la mayoría de pacientes que tienen tinnitus reportan que pues el tinnitus les molesta más cuando en las noches, ¿verdad? Cuando todo está en silencio. Entonces, ahí podemos ver que esto pues tiene bastante sentido y bastante correlación, ¿no? Cuando están ahora que hacen home office, sobre todo, tengo muchos pacientes que ahora vienen porque se han dado cuenta en el home office que escuchan un sonido, ¿no? Y es porque están en una situación muchísimo más silenciosa. Entonces, si nosotros usamos un ruido que acompaña al paciente, ¿no? Un ruido que reduzca ese contraste, podemos impedir que esa reacción y ese sistema emocional y límbico estén activándose al percibirlo, ¿sí? Entonces, acuérdense que a nivel subconsciente es donde ocurre la magia, por así decirlo, ¿no? Porque el paciente no tiene que hacer nada conscientemente, sino todo este trabajo sucede a nivel subconsciente, porque el cerebro empieza a entrenarse a ya no tener esas reacciones negativas, ¿no? Porque el tinnitus se acompaña con este ruido, que ahora también les voy a explicar un poco de qué indicaciones doy yo cuando doy la terapia sonora, ¿vale?
Y este ruido continuo hace que baje esa ganancia dentro del sistema auditivo, porque acordémonos que nuestro sistema auditivo tiene esa característica, ¿no? Que cuando estamos en una situación silenciosa, todos los sonidos pequeñitos es como que si le diera una ganancia, ¿no? Una ganancia central. Eso ocurre igual, y eso también le explico a mis pacientes, como cuando estamos, no sé, en la sala y vamos a entrar a la habitación y la habitación está oscura, ¿no? ¿Qué nos pasa? Nos quedamos quietos un rato porque es como que estamos a oscuras, no podemos ver nada, no distinguimos nada, pero si nos quedamos un rato así en la habitación oscura, es como que hay una adaptación de nuestros ojos a esa habitación y empezamos ya a distinguir cosas, ¿no? Esa es una ganancia visual que empezamos a tener, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre a nivel auditivo. Cuando estamos en silencio, todos los sonidos suaves, chiquitos, son sonidos que se vuelven mucho más notorios, ¿no? Por esa ganancia central. Otro ejemplo que uso de esa ganancia central es, por ejemplo, no sé, irte a la cocina a mitad de la noche y sentir tu refrigeradora y decir, madre mía, esto suena así tan fuerte, o sea, nunca lo había escuchado tan fuerte, pero realmente se debe a que estamos más en silencio y ese motor es el mismo motor que está del día y nos parece que es muchísimo más fuerte por esa ganancia central, ¿no? O escuchar tu respiración o darte cuenta que el agua se está pasando de algún grifo y levantarte a cerrar ese grifo porque pues en esas situaciones todos esos sonidos suaves se vuelven muchísimo más, digamos, más fuertes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué formas tenemos de indicar esta terapia sonora? Creo que para todos los pacientes es importante siempre darles conciencia de que tienen que tener un enriquecimiento sonoro, ¿no? Es decir, evitar el silencio es una de las, digamos, de las mayores, digamos, de los consejos que sí o sí le doy a mis pacientes, ¿no? Pero luego quiero hacer ahorita un breve paréntesis, ¿no? Porque realmente ahí es donde, para mí, están en conflicto, entra en conflicto lo que es el TRT, ¿no? Y la terapia sonora y el uso del sonido con la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Porque según la terapia cognitivo-conductual, utilizar un sonido, un ruido para poder, digamos, no sentir el tinnitus o no estar atento al tinnitus, se considera como una estrategia evasiva, ¿no? Como una estrategia para huir de ese tinnitus. Y realmente en la terapia sonora lo que se busca es como que enfrentar el tinnitus, ¿no? Y ver qué cosas te provoca ese tinnitus, ¿vale? Entonces, el enriquecimiento sonoro, cerrando paréntesis, el enriquecimiento sonoro es simplemente mantener con el corral. un ambiente auditivo, ¿sí? Donde pues, y yo les digo a mis pacientes, no sé, si están en su oficina en casa, abran una ventana, que escuchen la calle, o no sé, incluso prendan un ventilador, ¿no? Ese ruido del ventilador, etcétera, ¿no? O sea, son sonidos que te acompañan y que evitan que pues tu atención se ponga enteramente en ese tinnitus, ¿no? Ahora, si es que hay una pérdida auditiva, necesariamente la terapia sonora va a ser el uso de audífonos, ¿no? Y de hecho, ahora hace poco estuve en un, digamos, una pequeña como training de tinnitus, bueno, había varios ponentes, ¿no? Y lo que muestran ellos es que realmente casi el 68% de los pacientes que tienen tinnitus y tienen una pérdida auditiva, realmente al colocar audífonos, problema solucionado, ¿no? Entonces ahí es donde viene también esa importancia porque a veces como vimos en la primera sesión, yo les dije, hay que hacer como hay que determinar qué problemas son asociados realmente o qué problemas vienen dados por la pérdida auditiva que por el tinnitus. Y acuérdense que el paciente muchas veces le da la culpa al tinnitus de todos sus problemas, incluso comunicativos, ¿no? Y de escucha. Entonces, counseling, esta consejería sobre qué papel va a jugar ese audífono, esa amplificación como terapia sonora, como reductor de contraste, es muy importante para que el paciente se dé cuenta que sí es momento de abordar esa pérdida auditiva y que eso le va a permitir tener más conciencia de otros sonidos ambientales que probablemente por ese grado de pérdida han dejado de ser conscientes, ¿no? Y de esa manera, pues, darle menos atención al tinnitus, ¿sí? Y luego, aquellos casos, ¿no? Donde no hay una pérdida auditiva, por lo menos no es una pérdida auditiva significativa. Imagínense que tenga pues un trauma acústico o que tenga pues una leve caidita en las frecuencias altas, ¿no?
y que realmente no, pues no le voy a poner audífonos, ¿no? Idealmente, en un mundo, como dice siempre Juliana, en el mundo ideal donde no existiera el dinero, le pondríamos la terapia Zen de los audífonos y apagaríamos la amplificación, ¿no? O sea, la parte del micrófono. Pero pues no, los audífonos cuestan, ¿no? Entonces, a veces sí, pues darle al paciente el audífono simplemente para que escuche la terapia sonora del audífono y pague todo ese presupuesto, ¿no? De lo que conlleva comprar un audífono es un poco alto, ¿no? Entonces, ¿yo qué recomiendo a mis pacientes? Y lo que dice Jastreboff también, ¿no? Es decir, no hay como que una única recomendación para utilizar un aparato, ¿no? De terapia sonora, es decir, que tú lleves un aparatito que genere un generador de ruido, le llaman, ¿no? Que sea a nivel de oído. Sí, de hecho, puede ser más efectivo que usar un aparatito como un parlante que te genere un ruido ambiental, ¿no? Solamente por el hecho de que esto te está acompañando, ¿no? Te acompaña si yo me levanto, me voy al baño, me voy a la cocina o salgo a la calle, pero ahí es como que depende, ¿no? Depende si es que en qué situaciones le molesta al paciente. Generalmente, como les digo, el paciente siente molestias por el tinnitus cuando está en silencio, ¿no? Cuando sale a la calle no necesita un generador de ruido porque ya su ambiente ya es suficiente como una terapia sonora, ¿no? Pero sí que hay pacientes donde la atención al tinnitus es tal, es tan fuerte que incluso les puede invadir o pueden estar muy abstraídos en eso cuando están en situaciones de ruido, ¿no? Entonces, ahí sí, perdón, de hecho, me acabo de acordar de un paciente que llegó con una, ay, era como una radio, ya era como una radio portátil, pero lo había puesto como en un canal muy mal sintonizado y emitía un así, ¿no? Y llegó con eso en la mano, ¿no? Y yo, claro, lo veía y pensé, dije, bueno, te debe tener pérdida auditiva que no se da cuenta que eso está sonando. Y cuando empezamos a hablar, él me dijo, es que esto es lo único que me ayuda a, digamos, a no estar pendiente del tinnitus, este ruido me ayuda, ¿no? Claro, era la forma que él tenía, ¿no? Para poder distraerse del tinnitus y pues encontró esa radio, no sé, ese sonido le agradó y empezó a usarlo así de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, ese paciente sería un candidato perfecto para un generador de ruido que es a nivel de oído, ¿no? Y ya, pues si tienen algún audífono demo, que ya tal vez sea una tecnología pasada y que puedan ustedes utilizarlo solamente como terapia sonora sin amplificación, también podría ser una idea, ¿no? De usar eso con los pacientes. Lo importante, si es que lo usan en el oído, es no tapar el oído, es decir, tiene que poner un domo abierto, ¿no? Porque tapar el oído. Oxana, se silenció tu micrófono. No. ¿Ahí me escuchas? Ahí, ya, perfecto, Ah, sí, señora. ay, ¿desde cuándo se silenció? Cuando estabas hablando de tapar el oído. Ah, ya. Uy, qué raro, porque no apreté nada, qué raro. Ajá. Bueno, entonces tapar el oído de por sí genera menos estímulo, menos estimulación para nuestro cerebro, ¿verdad? Es como ensordecernos, ¿no? Entre comillas. Entonces, eso también puede provocar una mayor, acuérdense que el tinnitus o esa actividad eléctrica surge pues para compensar esa falta de estímulo que recibe tal vez el oído, ¿no? Entonces, eso puede incluso hasta ser contraproducente, ¿no? Entonces, la indicación de Jastrow es, si utilizan generadores de ruido a nivel de oído, siempre hacerlo con lo más abierto que se pueda, ¿no? O sea, con un domo abierto. Y de hecho, él lo que recomienda mucho es hacer REM para poder programar el nivel, ¿no? Del volumen que vamos a poner a ese ruido que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de esa terapia sonora? O sea, cuando el paciente pregunta, ok, listo, ya entendí, pero ¿qué ruido, qué sonido voy a utilizar, no? Y en ese sentido, pues en el mercado
han salido muchos tipos de ruido, hay muchas indicaciones que este ruido que es con una frecuencia similar al tinnitus y lo diseño según tu tinnitus, tu acofenometría, etcétera. Otro que puede ser, no sé, o sea, con diferentes características, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Pero realmente aquí lo principal es que el ruido que se utilice al paciente no le genere ningún tipo de molestia, que cuando lo escuche no tenga ningún tipo de reacción negativa. A ver, ¿de qué me sirve decirle al paciente, mira, pues te voy a poner, no sé, un ruido de mar, ¿ok? Para que puedas usarlo como terapia sonora. Y no sé, ese paciente tuvo un trauma de chiquito que casi se ahoga y ese sonido y el mar le da miedo. Entonces, imagínense el martirio que sería para el paciente tener que escuchar ese ruido todo el tiempo, ¿sí? Y esa reacción que tiene negativa hacia ese ruido del mar, más la reacción negativa que tiene, está reforzando esa reacción negativa que tiene hacia el tinnitus, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo recomiendo siempre es elegir un sonido que para el paciente sea agradable. ¿Y cuál es la clave? Que si tú lo puedes escuchar un largo rato e incluso olvidarte de su presencia o que no tengas ganas de querer apagar ese sonido, entonces ese sonido es, ¿no? Muchos me preguntan si se puede utilizar música. Y algo que tiene la música es que, primero, la música evoca muchas emociones, ¿no? Dependiendo qué música esté sonando, puede generar emociones positivas, emociones negativas, ¿no? De los recuerdos que podemos tener asociados a esa música. Y otra cosa es que la música suele tener patrones que se repiten, ¿no? Siempre tiene como que el corito, ¿no? Y la melodía, y se repite, se repite. Entonces, ¿qué pasa? Que para el cerebro, ese sonido empieza a aburrirle, ¿sí? Entonces ya no le da atención y es como que le empieza a dar atención más al tinnitus, digamos, ¿no? Entonces, como que no, ya no me genera nada, ningún efecto, ¿no? Y eso justamente es lo que me gusta mucho de la terapia Zen, porque la terapia Zen tiene estos son tonos fractales, ¿no? Y lo chévere de estos tonos es que no tienen un patrón de repetición, como ven son aleatorios, ¿no? Entonces el cerebro no puede predecir qué sonido va a llegar, ¿no? Entonces constantemente como que está atento a lo que pueda venir como una sorpresa para el cerebro todo el tiempo, ¿no? Entonces eso también me gusta mucho de este tipo de sonidos, ¿no? Incluso pues van a tener pacientes que van a decir, bueno, que desde la aplicación lo podría reproducir. Sí, lo puedes reproducir. Pero hay algo muy importante cuando utilizan ya algo fuera de la oreja, por ejemplo, quieren usar su celular, ¿sí? El tema con el celular es que, para empezar, el celular puede tener las notificaciones activas, ¿no? Nos puede entrar una llamada, o sea, corta la terapia sonora. Y el parlante no me parece un parlante, por más celular caro que tengamos, nunca va a ser a nivel de reproducción del sonido una calidad tan buena y tan alta que nos haga sentir que estamos pues, en ese ambiente, ¿no? Entonces, por ese motivo, yo siempre recomiendo a los pacientes utilizar alguna especie de parlantito adicional al celular, o sea, emparejarlo para que pueda reproducir ese sonido y ambientar la habitación, por así decirlo, ¿no? Pero, bueno, con respecto a esto, quiero decir, bueno, del celular, ¿no? Que quieren utilizar el celular. Pero también lo que me he dado cuenta es que los pacientes que tienen que hacer esa tareita de emparejar su celular con el parlante y constantemente vigilar la batería del parlante, la batería del celular, que no se apague, apagar las notificaciones para que no me suene, todo eso a los pacientes les genera mucho tedio, mucha pereza, ¿no? Y el paciente rápidamente abandona la terapia sonora o no la cumple como la tiene que cumplir, ¿sí? Y eso es el único motivo por el que no me gusta que utilicen de esa manera. Claro, yo le digo a mis pacientes, si ustedes van a ser constantes y van a ser disciplinados en ese sentido, perfecto, lo pueden utilizar. Pero si no, no, prefiero que utilicen algo distinto, ¿sí? Entonces, lo que les iba a decir, la terapia sonora, también una pregunta que siempre surge es, ok, pero ¿cuánto de terapia sonora tengo que dar al paciente, no? Y yo he escuchado, pues, centros donde dicen, bueno, 40 minutos de estimulación y luego ya no y tal. Realmente, en ese sentido, Jastreboff indica que mientras más, mejor. Es decir, mientras más tiempo hacemos ese condicionamiento al cerebro, ¿no? Y esa inhibición de que se activen esas reacciones, pues mejor todavía para el paciente, ¿no? Entonces, en los pacientes, por ejemplo, que no, digamos, no tienen molestias en ambientes de ruido
y sí en las noches cuando van a dormir, incluso los pacientes que usan audífono, que necesitan usar audífono, obviamente en las noches se van a quitar el audífono, entonces para dormir yo sí recomiendo que utilicen el ruido toda la noche, ¿sí? Que lo dejen encendido durante toda la noche. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que preguntábamos mucho sobre el tema del sueño, ¿no? Y cuántas veces se despierta en la noche. Pues generalmente los pacientes que se despiertan en la noche y son conscientes del tinnitus, les puede costar nuevamente quedarse dormidos, ¿no? Entonces, al tener un ruido que esté constantemente en el ambiente durante toda la noche, hace que, pues, si me despierto para ir al baño, ya mi conciencia no se va tanto al tinnitus, sino que, como les dije, hay menos contraste, entonces menos me puedo fijar en ese tinnitus, ¿no? Y ayuda mucho y promueve también esa habituación. Además, todo este tiempo hemos estado hablando que todo ocurre a nivel subconsciente, ¿verdad? ¿Y qué cosa está out cuando dormimos? Nuestro consciente, ¿sí? Entonces, si yo estoy durmiendo, mi conciencia está apagada, pero a nivel subconsciente yo estoy procesando esa hiperactividad del tinnitus, pero a la vez estoy procesando este sonido que es agradable, que no tengo ninguna reacción negativa hacia este sonido. Es ahí donde mi cerebro va generando ese condicionamiento, ¿no? Va eliminando esa reacción negativa hacia el tinnitus y va llegando a ese proceso de habituarse a la reacción, ¿sí? Porque también hay dos conceptos muy importantes, que es la habituación a la reacción, que quiere decir, escucho el sonido, pero no me molesta, no me importa, y habituación a la percepción, que es, no escucho el sonido más, ¿no? ¿Por qué? Acordémonos de la primera explicación de qué hace el cerebro con un sonido que es familiar, pero no significativo. Lo deja bloqueado a nivel subconsciente, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurriría si es que logramos que el tinnitus pierda esa connotación negativa, ¿vale? Otro punto muy importante de esta terapia sonora es nunca enmascarar el tinnitus, ¿sí? Antiguamente, y de hecho por eso les expliqué también en la clase pasada, el tema de la inhibición residual, ¿no? Esta prueba donde subimos más el volumen del ruido blanco para ver si es que el paciente logra un efecto de, ya no percibo mi tinnitus, ¿no? El tema es que el paciente pues se puede quedar con esas ganas de que, ok, si lo tapo, no lo escucho y me siento aliviado, ¿no? Y el tema es ese, que si nosotros lo tapamos, el cerebro no se está condicionando a nada, no se está reentrenando a nada. El cerebro simplemente está procesando el sonido más fuerte, ¿sí? En cambio, si yo acompaño al tinnitus con el ruido, ¿sí? Mi cerebro está haciendo un trabajo de prestar atención al tinnitus y prestar atención al ruido. Y es ahí donde Jastreboff sugiere, si es que nosotros vamos a utilizar un generador de ruido a nivel de oído y vamos a activar ese ruido, hacer un REM, ¿no? Un REM para poder visualizar cómo es la salida de ese sonido a nivel del conducto auditivo del paciente y poder con él visualizar cómo, a qué nivel debería estar, ¿no? Que es un nivel un poquito más abajo de lo que él llama mixing point, ¿no? Donde ya se mezcla el tinnitus con el ruido, ¿no? Y digamos, ponerlo a un nivel muy bajito, muy chiquitito, también puede ser contraproducente y esto lo refiere él por el tema de lo llamas la resonancia estocástica, ¿no? Que es como un fenómeno donde un ruido de bajo nivel puede enalzar un estímulo, ¿no? Un sonido. Entonces puede hacer, si lo ponemos muy bajito, puede hacer que el tinnitus sea más notorio, y si lo tapamos, entonces no nos vamos a entrenar a nada. Entonces es como que tiene que estar en un punto medio de esos, ¿no? Yo siempre le indico a mis pacientes, traten de poner el sonido a un nivel muy similar, sobre todo si van a usar el parlante, ¿no? A un nivel muy similar al de su tinnitus, y tal vez bájenle un puntito, ¿no? Si su tinnitus está en 8, pues el sonido que está en 7, ¿no? Así de percepción subjetiva, ¿no? Y de esa manera utilizarlo todas las noches, ¿no? Ahora, cuando ustedes lo adapten con audífonos, les va a pasar dos cosas, que tal vez amplificando ya sea suficiente o tengan que activar la terapia sonora y si la activan, igualmente tienen que graduar eso, ¿no? Y algo que también me gusta, y bueno, y ahí me van a corregir si me equivoco, porque bueno, como veo tantas marcas de audífono ya no me acuerdo, pero me gusta que se puede manipular, ¿no? El volumen del ruido Zen, ¿sí? Porque acuérdense que el tinnitus varía, puede haber días donde el paciente lo sienta más fuerte, otros días donde está más chiquito, y si antes estaba el sonido más graduado un poco más fuerte como para acompañar al tinnitus, y en ese momento el tinnitus, ese día se despierta y el tinnitus lo siente muy bajo,
y si enciende esa terapia Zen o ese sonido, se quedó fuerte, imagínense que tapa el tinnitus, ¿no? Entonces ahí en ese momento el paciente debería graduarlo, ¿no? De hecho yo recomiendo a los pacientes siempre, cada día que se levanten, graduar y olvidarse, no tienen que estar ahí pendientes de subo, bajo, no, o sea, es un sonido que les acompaña, pero ya está y no estar pendientes de eso, ¿ok? Entonces, todo esto lo que les estoy hablando es lo que va a hacer que se facilite el proceso de habituación, ¿sí? Y ya les distinguí dos tipos de habituación, que no hay habituación a la percepción si es que primero no se pasa por una habituación a la reacción. Con esto, ¿qué logramos? Que ese sonido que es considerado peligroso, amenazante, fastidioso, que me da miedo, ¿no? Se convierta en un sonido completamente insignificativo, ¿no? Que no tiene nada de malo, ¿no? Y de esa manera es como el cerebro puede, como les dije, por un tema de economía funcional, no darle atención a ese sonido porque pues deja de ser importante, ¿ok? Muy bien. Entonces, todo lo que les he dicho ahora, ¿cómo se lo explicamos al paciente? Y ahí es donde viene pues mi manera, la manera que lo explica Oksana, ¿no? Entonces es como que la forma como yo adopté todos estos conceptos, cómo transmitírselos al paciente, ¿no? Entonces yo siempre empiezo como el proceso de cómo oímos, porque seamos sinceras, ¿no? Nosotras todo el tiempo hablamos de audición, sabemos de audífonos, todo el tiempo, y a veces caemos o pecamos de pensar que los demás también, o sea, tienen el mismo nivel de conocimiento sobre cómo escuchamos, ¿no? Pero la verdad es que no, o sea, ni siquiera creo que sus familiares saben exactamente cómo se oye y tienen como familiar a una audióloga, ¿no? Entonces, es importante explicar al paciente primero el proceso de cómo ocurre la audición normal, cómo percibimos los sonidos y que ese sonido, que esa onda sonora, cómo llega al cerebro como una información eléctrica, ¿sí? ¿Qué proceso pasa esa onda sonora para poder luego ser transmitida como un impulso eléctrico, ¿sí? Y también recuerdan que hablamos en el primer día de ese cajoncito en blanco, ¿no? Donde poníamos anotaciones, ¿no? Porque yo ahí usualmente, pues, me voy anotando lo que percibo que el paciente, qué mitos está teniendo el paciente en su cabeza sobre el tinnitus o qué mala información tiene guardada sobre el tinnitus para que yo le pueda ir aclarando, ¿no? Entonces, si el paciente me habla, no sé, de una mala, que duerme mal, pero se queda mirando televisión hasta tarde, etcétera, yo pongo el asterisco y pongo ahí hablar de la higiene del sueño, ¿no? Si el paciente me dice, no, es que yo creo que este sonido, no sé, a veces siento que se me tapa el oído y es por el tinnitus, ¿no? Entonces, ahí yo puedo hablar sobre digamos, la trompa de Eustaquio, ¿no? Porque también eso puede estar pasando, ¿no? O si sienten dolor, hablar sobre la musculatura o la vía somatosensorial también, ¿no? Porque, como les digo, el paciente todo se lo culpa al tinnitus, ¿no? Entonces, conforme yo voy hablando, y también, por ejemplo, si el paciente tiene algún problema, pues, ya asociado al tinnitus, como algo vestibular, también explicar, ¿no? Qué papel juega esa parte vestibular. Pero todo esto, este esquema, ¿no? Ayuda mucho a que el paciente entienda, listo, o sea, es así como yo percibo los sonidos. Hasta que lleguen aquí a la parte de la corteza, recién me doy cuenta de que hubo un sonido. Pero antes de eso, hubo todo un proceso, ¿no? Que ocurrió. Entonces, empezar por ahí ayuda mucho. Y obviamente explicar luego, de que ya explicaron cómo funciona normalmente el oído, es cuál es la causa principal en la mayoría de casos de tinnitus, ¿no? Porque pues ustedes probablemente lo que más se enfrenten a esa paciente es que tienen tinnitus asociado a una pérdida auditiva. Y acuérdense que cuando digo pérdida auditiva no siempre me refiero a como que un grado de pérdida leve, moderada, severa. Acuérdense que puede ser hasta un trauma acústico, puede ser una pérdida en esquina o puede ser algo no sé, de altas frecuencias o ausencia de autoemisiones, ¿no? Por eso es que para esta fase donde yo ya explico todo esto, me ayuda mucho apoyarme de los resultados audiológicos, ¿no? Y ahí es donde van a tener que encontrar como no sé cómo así decirlo, pero como un protocolo, ¿no? De cómo van a hacer esto, si antes evaluar al paciente y luego pasar al tema del tinnitus,
o hacer la entrevista inicial, evaluarlo y luego hacer esta consejería, ¿no? Porque sí te sirve mucho explicar esto y correlacionarlo con sus exámenes, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de tinnitus y yo tengo ahí mi audiometría y yo veo la audiometría que tiene una caída, ¿no? O una disminución auditiva, pues les hablo al paciente de la tonotopicidad coclear, y les hablo pues justo esas frecuencias que él ya no está oyendo bien, que no le dan una buena estimulación, ¿no? Esas fibras del nervio auditivo, etcétera, y por lo tanto la representación a nivel de la corteza, que también es importante mencionar, pues se siente como que descompensada, ¿no? Entonces se genera esa compensación para poder estimular. También sirve mucho, y también utilizo en muchos casos el ejemplo de el miembro fantasma, ¿no? Cuando al paciente le amputan un brazo, una pierna, y sin embargo, pues a nivel de percepción, el cerebro puede creer que todavía está, ¿no? Y eso se debe pues a esa activación de esas áreas del cerebro que sí estaban procesando antes esa información y que se sienten descompensadas, y hay como una sobreactivación, ¿no? Que engañan al cerebro. Y ahí viene el término de la percepción fantasma, ¿no? O sea, que el tinnitus es la percepción real de un sonido fantasma, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce todo lo que les dije en mi explicación? Pues les va a dar risa, es esto, ¿ya? Yo con todos mis pacientes, mientras voy hablando, ¿y por qué está tan raro el dibujo? Porque lo hago al revés, o sea, yo voy explicando, mientras voy hablando, le voy graficando al paciente lo que les estoy explicando, y mientras voy explicando, voy haciendo el dibujo, ¿no? Pero obviamente en dirección del paciente, por eso mi letra sale fea y todo, porque yo lo hago todo al revés, ¿no? Pero es una forma como yo adopté de hacerlo. Entonces, como ven aquí, hasta incluso, pues, hablo de todo este papel del oído medio, ¿no? El papel de las células, hablo aquí de la tonotopicidad, ¿no? Para que el paciente entienda cada una de esas células, qué representación tiene a nivel de la corteza, hablo del consciente, del subconsciente, hablo como el tinnitus, y ahí es donde les meto un poquito las nociones también de cómo puede servir la terapia cognitivo-conductual, porque, claro, el percibir el tinnitus, basado en lo que creemos del tinnitus, en los pensamientos que vamos a tener del tinnitus, va a activar pues todas ese sistema emocional y ese sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, esto me ayuda mucho para que el paciente entienda qué metodología podemos seguir, si es basado en ver ese tema de sus pensamientos y sus reacciones, o si es que vemos con el tema de la TRT, ¿no? Porque la TRT necesariamente son dos cosas, consejería, que es esta la que hicimos, ¿no? Obviamente la que hago con el paciente es, hacemos una cita especial de consejería que es muchísimo más detallada, con más ejemplos, dura por lo menos 1 hora y media esa consejería, ¿no? Y la indicación de la terapia sonora. Pero como ven, aquí les explico que todo esto es para que llegue a esta habitación a la reacción y luego habitación a la percepción. Incluso si también pues estoy hablando de audífonos o de sistema Cross, también voy dibujando aquí los aparatitos, ¿no? ¿Qué efecto van a tener, etcétera? Como ven, pues es un dibujo que yo hago, ¿no? O sea, no digo que tienen que hacerlo todos por igual, pero a mí me sirve mucho. Y aunque de verdad no lo crean o se maten de la risa, todos mis pacientes se van con una copia de este dibujo y me lo piden, ¿no? De hecho, mi secretaria se burla de mí y me dice, es un Picasso, ¿no? Porque es como un dibujo feo, pero al paciente le encanta, ¿no? Le encanta y le ayuda a recordar y entender la explicación que le he dado, ¿no? Aquí les hago a veces una línea del tiempo para que entiendan cómo van a ser los procesos, digamos, ¿no? Hoy estamos en la entrevista inicial, hay que hacerte una evaluación audiológica, una prueba de audífonos, luego vamos a la consejería, para que se ubiquen también en el tiempo, porque la verdad es esta. Al decir terapia del tinnitus, una paciente una vez entró y cuando le expliqué todo esto me dijo, ay, de verdad que yo pensé que era que me iban a hacer masajes en la cabeza, ¿no? Entonces, la terapia del tinnitus como tal suena que, pues eso, ¿no? Van a hacer algo específico, me van a dar ejercicios, o no sé, voy a irme, voy a venir aquí, no sé, tantas veces por semana, ¿no? Obviamente, si lo enfocamos desde la terapia cognitivo-conductual, sí, que lo vamos a hablar el tercer día, sí tiene como una estructuración, digamos, de qué cosas vamos a hacer cada día, eso sí. Pero si hablamos de una consejería que se da para todos los pacientes, y de verdad, como les digo, muchos de los pacientes, si no la mayoría, con esta explicación se van más que contentos y bien, y ya saben qué van a hacer, y si tienen que adaptar audífono, van al siguiente paso de adaptación de audífono.
Perfecto, eso es lo que más importa, ¿vale? Entonces, este dibujito es el que yo más hago. Muy bien, y otra cosa, pues también, como les dije, tener una computadora, ¿por qué? Porque a mí me gusta mostrarles páginas donde hay ejemplos sonoros, ¿no? Entonces, aquí como ven, esta es una página Sound Oasis, es una empresa de Estados Unidos que venden un montón de aparatitos para reproducir sonidos, ¿no? Hay parlantes, y tienen parlantes con Bluetooth, tienen memorias también de tarjetas de sonido para poder grabar, ¿no? Y además venden estos sonidos, ¿no? En una parte que es descarga, ¿no? Y antes de comprar puedes escucharlos, ¿no? Entonces ahí yo le digo a mis pacientes, miren, otra opción es que vean esta página y vean el sonido que más les agrada, que más les gusta, lo compren, se lo descarguen y lo reproduzcan toda la noche, ¿no? Que también puede ser. Y como ven, tiene diferentes categorías de sonido, ¿vale? Otra recomendación que también doy, y esto también es motivo de risa, pero yo lo descubrí cuando tenía que hacer dormir a mi hijo, y es utilizar los parlantes para los bebés, ¿no? Que suelen utilizar ellos bastante ruido blanco para dormirse, ¿no? Pero lo chévere de este parlante en particular, no sé si lo venden en Colombia, y esta es una tienda Cuento Ovejas, que es una tienda peruana, ¿no? Online, pero venden este parlantito que tiene hasta 16 tipos de sonido de la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, ¿les ayuda en qué sentido? En que ya se compran el parlante y no tienen que preocuparse en descargarse un sonido, en conectar la computadora, en en el Bluetooth, no. Ya está todo dentro del mismo parlante, ¿no? Mira, tiene 7 sonidos de ventilador, 8 tipos de ruido blanco, los ruidos de la naturaleza. Entonces el paciente elige qué sonido le gusta, gradúa el volumen y lo deja toda la noche, lo reproduce toda la noche, ¿no? Y eso también les ayuda un montón. Es bastante, para ellos, realmente como que un alivio, ¿no? De tener algo que les ayude a en la noche poder irse a dormir sin tener que estar fijando su atención hacia el tinnitus, ¿vale? Y esta es una imagen que encontré, de hecho, ya ni me acuerdo de dónde la he sacado, la tenía guardada en una carpeta, pero la vi y dije, ay, qué interesante, como que si nos ponemos a reflexionar, y más que ustedes, y creo, ¿no? Que la terapia Zen de Widex involucra dos metodologías muy importantes, ¿no? Que es la terapia cognitivo-conductual, pero también utiliza terapia sonora, como es lo que indica Jastreboff, ¿no? Para la TRT, ¿no? Entonces, y también pues la explicación desde el tinnitus Zen es también de la parte, desde casi del modelo neurofisiológico, ¿no? Entonces, algo que me gustó mucho de este gráfico es cómo la CBT, en realidad, la intervención es un proceso top-down, ¿no? Porque trabajamos a nivel de los pensamientos que tenemos sobre el tinnitus para modificar esas reacciones y nuestras conductas, ¿no? Y en cambio la TRT sería más como un proceso bottom-up, ¿no? Porque utilizamos el ruido y todo para condicionar, o sea, el input auditivo para condicionar a nuestro cerebro a que el tinnitus no es una amenaza, que no es malo, que no hay que darle atención, etcétera, ¿no? Entonces, esto fue algo que me pareció muy chévere y lo quise compartir. Ni siquiera sé la fuente, no me acuerdo, lo tenía ahí guardado, de verdad. No sé de dónde lo saqué. Y esto es algo, un mensaje súper importante. Nunca, nunca, nunca subestimen el poder de una buena consejería. Es súper poderosa. Yo les aseguro que haciendo esta explicación a todos los pacientes, o sea, yo lo cojo como una regla general, todos los pacientes que vienen a mi consulta pasan por esta explicación que les acabo de dar, ¿sí? Y si es que hay pacientes que pues ese círculo vicioso está muchísimo más consolidado, más arraigado y que yo necesito obviamente trabajar más en ese paciente, perfecto, va a pasar ya para citas más específicas del tinnitus, ¿no? Pero aquí este es como mi colador, digamos, ¿no? Aquí se van yendo todos aquellos casos donde pues el tinnitus realmente, y a pesar de que te pueda salir tal vez una categoría, no sé, 2 o 3, ¿no? De tus cuestionarios, ¿no? O sea, a pesar de ello, créanme que es muy poderosa la consejería, muy poderosa. A veces es suficiente para que el paciente ya vaya con su vida y se sienta pleno y no necesita nada más, ¿no? Y obviamente aquí hay que tener en cuenta la personalidad del paciente, ¿no? Hay pacientes que son muy obsesivos, hay pacientes que se preocupan mucho, y acuérdense de esos cuestionarios que también mencioné el primer día, para ver también qué grado, ya si hay un grado ansioso, ¿no? Alguna depresión que está también ahí jugándonos en contra para que ellos puedan ir a este proceso de habituación a la reacción de una manera, digamos, más rápida o más natural, ¿no? En esos casos
hay que trabajar, pues ya hay que hacer un plan de acción, trabajar junto a otros especialistas y ya dedicarnos a una consejería muchísimo más detallada o probablemente ya vea la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, y ya para ir terminando, como les dije, al último me gusta mostrar como una de las preguntas más frecuentes que hacen los pacientes, ¿no? Y tal vez ayudarles a que puedan responderlo. ¿Incrementará mi tinnitus si es que incrementa mi pérdida auditiva? A que no es una pregunta súper común que nos hacen los pacientes. Entonces, en un estudio que se hizo entre el año 2013 y 2016, que se evaluaron 445 pacientes, ¿vale? Se midió esa relación que hay, ¿no? Entre la severidad de la pérdida auditiva y cómo el paciente percibe su tinnitus, ¿vale? Entonces, lo que encontraron es que cuando se incrementaba en 1 decibel, ¿no? Los umbrales, ¿no? De el promedio de tonos puros de la audiometría, esto se asociaba a un 0.036 de incremento en esta escala análogo visual que habíamos visto el primer día, ¿no? De 0 a 10, cómo es la intensidad de tu tinnitus, ¿no? Quiere decir que si incrementa la pérdida auditiva, pues sí, va a haber un incremento de la percepción de la intensidad del tinnitus, pero como ven es muy chiquitito, o sea, muy insignificativo, ¿no? Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Sí, claro, el tinnitus puede aumentar, pero realmente no por mucho, ¿no? Y realmente lo que sí es lo que puede provocar, no el aumento de la pérdida auditiva, sino de que tu tinnitus lo sientas más fuerte, es esas conductas que vas a empezar a adoptar para proteger tu audición. Acuérdense de lo que les dije, que el paciente suele pensar que su audición es de cristal, es frágil, ¿no? Y que van restringiendo muchas actividades de su día a día, ¿no? Que ellos antes disfrutaban, ¿no? Por ejemplo, no toman café o no beben alcohol, ¿no? Se restringen ir a fiestas, o sea, por favor, eso obviamente hace que el tinnitus tenga más protagonismo y lo sienta mucho más fuerte, ¿no? Eso es lo que contribuye más a una mayor molestia hacia el tinnitus y a sentirlo más fuerte, ¿vale? Y listo, ¿sí? Este es el día 3. Bueno, no sé, Luisa, si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, acá en el chat todavía no tengo preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quiere abrir sus micrófonos y Sí, hacérsela a Oxana directamente. sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, Ok, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta de tu experiencia, porque ahora tú estabas hablando, hiciste un comentario sobre la pandemia, entonces nos estabas compartiendo la experiencia de una enfermera y sabemos pues que el mayor detonante del tinnitus es una situación de estrés y pues durante la pandemia eso pasó bastante. Pero al punto que me quiero referir yo en este momento, ya que tú diste ese ejemplo, es en los pacientes que presentaron COVID. Yo no sé si te ha pasado que muchos de esos pacientes que presentaron COVID asisten luego a consulta manifestando que después de salir del COVID, muchos de ellos quedaron con tinnitus. Entonces, yo siempre también, con respecto a las evaluaciones audiológicas, a muchos les pregunto si tienen evaluaciones audiológicas previas y ellos me dicen que sí, que su audición era normal, pero cuando yo le hago, por ejemplo, una audiometría detallada de altas frecuencias, yo empiezo a ver que hay un descenso en esas frecuencias agudas altas y que probablemente en una audiometría convencional pues no se alcanzan a determinar esas respuestas. Entonces, es en ese momento donde el paciente muy angustiado con lo que tú acabas de explicar, que ya van a perder su audición, que porque están presentando ese tinnitus, pues ahí es donde yo pienso que la consejería es fundamental. Esos procesos que tú haces de consejería para esos pacientes que, por ejemplo, no les vamos a colocar el audífono con la terapia Zen porque realmente no lo necesitan. Esos procesos de consejería tú generalmente lo haces en 3 sesiones o depende del paciente o utilizas como rango, por decir algo, yo utilizo 5 sesiones con esos pacientes. ¿Cómo lo manejas tú? Esa es una pregunta. Y en segundo lugar, si has manejado estos pacientes post-COVID que han quedado con tinnitus también después de presentar esta enfermedad.
Ujú. Sí, sobre tu primera pregunta, realmente, como les dije, creo que en la primera clase, mi atención de un paciente con tinnitus de entrada es de 1 hora y media, más o menos. Y lo que es el llenado de datos y la anamnesis audiológica y la específica del tinnitus, y esta parte de la consejería que acabo de explicar con ese dibujo que hago, lo hago todo eso en la misma sesión, ¿sí? Eh, y voy apuntándome qué puntos, como les dije, voy a hacer énfasis en mi consejería, ¿no? Le llamo como mini consejería o consejería introductoria, tal vez, ¿no? Porque también ya estoy explicando muchas cosas. Pero ahí es donde hago énfasis en estos puntos, ¿no? Por ejemplo, qué relación puede tener el tema del COVID, ¿no? Con la experiencia del tinnitus. Y ahí, y respondiendo a tu segunda pregunta, sí he tenido muchísimos pacientes, ¿no? De hecho, creo que el COVID es el que ha hecho que más pacientes con tinnitus tengamos, pero actualmente no hay un estudio, no hay una relación directa de presentar COVID con presentar un tinnitus. Como tú bien has dicho, muchos pacientes podían tener una audición hasta 8.000 bien, pero a partir de 8.000 nunca los han explorado, no sabemos cómo estaban sus autoemisiones, ¿no? Y pues otro factor muy importante es el hecho de tener COVID, ¿no? Tener COVID no era algo como tener un resfrío, ¿no? Era algo donde básicamente vida o muerte, no sabías cuál iba a ser el efecto del COVID, ¿no? Entonces eso también disparaba mucho esas reacciones a nivel del sistema nervioso, a nivel emocional, y ponían tal vez esa hiperactividad, acuérdense de ese reflejo condicionado, esa asociación temporal, como importante, ¿no? Y es donde el paciente empezaba a ser consciente de ese sonido. Pero a la actualidad, y mira que justo hoy acabo de estar en este curso, ¿no? No sé cómo decirlo, donde había varios ponentes e investigaciones. O sea, en la actualidad no hay ningún estudio que pueda decir como que el tinnitus aparece cuando tienes COVID, punto. Porque realmente no es así. Porque muchos pacientes que han tenido COVID no tienen tinnitus. Algunos asocian también el tinnitus a la vacuna, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones y muchos factores que pueden influir por qué el paciente, pero es la idea que se hace el paciente y es lo que yo trato de explicar en ese momento, ¿no? Entonces, como te digo, mi atención dura 1 hora y media aproximadamente y de hecho hay ciertos pacientes con los que sí me demoro un poco más, ¿no? Porque también pues, depende de todas las dudas que tengan y todos los mitos que tengan ahí guardados en su cabeza que me toca aclarar en ese momento. Mi misión es que en ese día el paciente no se vaya con más dudas de las que entró, sino que resuelva muchas cosas. Como les dije, este primer encuentro puede ser el definitivo, ¿no? O sea, ya no necesita más el paciente porque ya entendió, ya aprendió, ya no tiene esa imagen negativa del tinnitus, ¿no? Y les ayuda a clarificar mucho eso, ¿no? Eh, y luego puedes mandar después de 2 semanas, mandar algún cuestionario, tal vez online, ya el mismo cuestionario que hiciste en la entrevista inicial, para poder ver realmente ahora cómo está su incapacidad por el tinnitus, ¿no? O su reacción por el tinnitus. Y eso también te sirve para ver, mira, estos pacientes, ¿cómo van? De hecho, ese es un estudio que hicimos, que presenté en un congreso de otorrinos el año pasado, donde medimos eso, ¿no? Medimos el paciente que llegaba y se iba con esta consejería inicial y luego le mandábamos un cuestionario para ver qué tal, cómo es ahora su reacción con el tinnitus. Y bajaba completamente, ¿no? O sea, puntuaciones altas, se llegaban, y para Jastreboff como que una bajada significativa en el THI tiene que ser de 25 puntos, ¿no? Y realmente lográbamos eso con muchos de los pacientes, ¿no? Claro que no fue una población tan grande, pero sí, con los pacientes que lo hicimos, observábamos eso, ¿no? Bueno, otra pregunta, sí, esta puede ser una pregunta. Ahora que tú hablabas del sonido blanco con ese parlante que me parece espectacular, fíjate que yo pues en el consultorio efectivamente tengo mi computador y mis parlantes y yo lo que hacía casi siempre para hacerles la demostración es entrar en YouTube y colocarles el sonido blanco para dormir bebés, que tú sabes pues que ahí están esos ejemplos. Entonces, tú tienes una página, pues como ahora ya todo se puede conseguir muy fácil a nivel de todas estas plataformas. Esa es una página especial donde tú has conseguido esos baffles que generan ese ruido blanco. ¿O es allá en tu país donde tienes un sitio donde los venden? O sea, ahora en la presentación mostré 2 páginas, ¿no? Una es Sound Sí, yo vi Oasis, una.
Sí. Sound Oasis, que es una empresa de Estados Unidos. De hecho, hay una cadena de farmacias que se llama CVS en Estados Unidos, que ahí, en esas farmacias, venden estos aparatitos, ¿no? Y venden parlantitos, generadores de ruido, pero también tienen en la misma página una pestaña para descargar sonidos, ¿no? Entonces, bueno, cuestan, ¿no? Valen $5 cada sonido, pero yo lo que le digo a mis pacientes a veces, mira, busca qué sonido más o menos te agrada, porque tiene una base de sonidos impresionantes y la calidad del sonido es tan buena, la que te guste más, luego entras a YouTube tal vez y buscas ese sonido y te lo descargas y a veces se puede descargar de YouTube, ¿no? El tema es eso, la reproducción a través del parlante, ¿no? Y la otra página que mostré es esa página donde venden artículos de bebés, para dormir a bebés, ¿no? Cortinas blackout, no sé, lamparitas de luz roja, y está este parlantito que además de generar ruido blanco, tiene una base de sonidos de la naturaleza, ¿no? Una base de 16 sonidos, ¿no? Entonces, eso también permite, acuérdense que el paciente, pues no todos van a funcionar bien con ruido blanco, a algunos no les gusta. A mí particularmente no me gusta el ruido blanco, ¿no? Entonces, ahí van a tener más opción de elegir qué sonido les agrada más y cuál sonido van a utilizar todas las noches. Ok, gracias. Gracias a ti, Elizabeth. Bueno, Oxana, por acá tenemos, bueno, un comentario, dice, excelente presentación, muchas gracias, muy fundamentada y presentada de manera muy fácil de entender. Hay otro Gracias, María María. comentario que dice, mis pacientes reportan esto después de las vacunas del COVID, la tercera dosis, más síntomas de tinnitus y vértigo recurrente. Uh-huh. Sí, nuevamente, ¿no? Si hay vértigo recurrente, no es algo que podemos ignorar y solamente concentrarnos en el tinnitus, ¿no? Ya si el paciente está teniendo, acuérdense que dentro de los síntomas más incapacitantes que puede presentar una persona, el vértigo es uno de los más más incapacitantes que el tinnitus, ¿no? Entonces, no es algo que podamos saltar o pasar por alto y concentrarnos en el tinnitus. También tenemos que hacer alguna exploración vestibular, si es que ustedes lo hacen, o derivar al profesional o a tener una atención, como les dije, conjunta. Ok, vamos a tratar el vértigo, vamos a explorar ese vértigo, por qué está sucediendo, y también explorar o tratar el tema del tinnitus, ¿no? Pero, como les digo, por más que el paciente asocia eso a algo, a la vacuna, al COVID, etcétera, es que no podemos darle la respuesta que sí, es por eso, ¿no? Es que si tú te vacunaste te va a dar eso, porque no hay una relación causal, simplemente no la hay, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es tratar la sintomatología que está presentando, ¿no? Ujú. Listo, perfecto. Gracias, Oxana y Videx, bendiciones, excelente presentación, felicitaciones. Les recomiendo la aplicación del Play Store que se llama Binaural Beats. Es una muy buena herramienta que incluye muchos sonidos con los que se pueden trabajar en estas sesiones. Listo, súper. Ahora la busco. Listo. Oxana, yo te quería hacer una pregunta. Ustedes allá, no sé si de pronto trabajen con el REF, ¿El cuál? el Ah, REVE. Earlogic. Sí. Ah, mira, Earlogic, realmente los representantes de Earlogic nos contactaron hace bastantes años atrás, ¿no? Y nos presentaron cómo es que ellos trabajan el tinnitus, ¿no? Hicimos incluso pruebas, porque nos dijeron que podíamos hacer como que estudios con algunos pacientes para poder comprobar la efectividad y todo, ¿no? Pero realmente, en mi opinión, es muy caro, muy, muy caro. Y yo, de verdad, todo lo que me prometa reducción, lo que me prometa reducción y mejoramiento de los umbrales auditivos, soy súper escéptica a eso, ¿no? O sea, porque, no sé, si no todos seríamos capaces de recuperar la audición, ¿no? De cierta manera, y no sé, y son candidatos muy específicos. Pero, sinceramente, no sé, yo creo que para poder dar una buena atención al paciente tenemos que confiar en las herramientas que utilizamos y en el conocimiento que tenemos, ¿no? Y yo no confiaba, simplemente. Pueden tal vez decir, ah, eres ignorante, no has entendido. Probablemente, pero a mí particularmente no me gusta, mira, yo pertenezco a la ATA, ¿no? A la Sociedad Americana de Tinnitus, yo leo mucho y realmente
si este Earlogic fuera lo mejor que hay en el mundo, o sea, ya sería como el tratamiento de cabecera que damos a los pacientes con tinnitus, ¿no? O sea, tienes tinnitus, tienes que hacer este tratamiento, ¿no? Pero el que tiene más evidencia clínica es la terapia cognitivo-conductual, es la que más peso tiene sobre todos los tratamientos, ¿no? Entonces, no, sinceramente a mí no me gustó, ¿no? Pero los audiólogos que trabajaban ahí súper agradables y todo, yo sí, no tengo nada contra ellos, pero la terapia no. Listo, sí. Esta semana estaba escuchando algo sobre eso y yo dije, voy a aprovechar la academia para preguntar. Bueno, ¿qué más? Dice, de acuerdo con lo del REF y la APP Videx Centinitus es muy útil. Ay, es muy útil, es excelente. Sí, Sí, aprovechenla y está al alcance de todos. sí, La verdad claro, es y que sobre todo sí. porque tiene información para que el paciente lea y todo. Y de todo, ajá, de todo, sí, Sí. señora. Listo, bueno. Nada más, Oxana, no hay más comentarios hasta ahora. Nuevamente, súper interesante, muchas gracias. Por ahí están súper juiciosas pidiéndome la grabación de la semana pasada y de esta. Recuerden que cada una la puede adquirir con la consultora de su zona. Y muy juiciositos, nos vemos dentro de 8 días, nuevamente a las 6 de la tarde con Oxana. Sí. Gracias, muchas gracias a A todos. ti, Saludos por Oxana. allá por Colombia. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas Igual y muchas gracias. gracias a todos por sus asistencias. Hasta luego.